Y ahora vamos a dar la palabra a don Jorge Mario Figueredo, que es el cónsul general de la República Oriental del Uruguay. Ahora nos dirá si es que hay una República Oriental y otra. Buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecerle a SEAR la amable invitación que me han cursado de poder participar en este evento, que realmente me lleva a un doble compromiso. Primero, explicar brevemente cómo en mi país creo que nunca y en pocos casos se da que un país como Uruguay pueda participar de plena forma en este evento, en este día tan especial. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque nosotros fuimos formados en países de inmigrantes, a veces en forma jocosa, pero también que recoge una gran realidad. Cuando nos preguntan a los uruguayos, que realmente a veces quien no nos conoce de quién nos dice, ¿ustedes de quién descienden? Y nosotros decimos simplemente de los barcos. Nuestros ancestros, ya les voy a explicar un poquito, fueron formados, llegaron a mi país en barcos, hace poco más de, casi va a ser 3 siglos. Y de ahí entonces se formó una ola migratoria muy importante. Primero fueron los canarios, después llegaron otras regiones de España, gallegos, andaluces, valencianos, también llegaron alemanes, llegaron suizos. En fin, todo un confín de personas de otros países, Uruguay, son los que formaron este país. Heredamos, por supuesto, su idiosincrasia, su personalidad, su forma de ser. Y es lo que quizás Uruguay hoy día sea un poco diferente a nuestros vecinos, a nuestras regiones. Pero para comenzar un poquito les diré que creo que hay un auditorio que sin duda desconoce dónde queda Uruguay. ¿Qué somos? Les diré simplemente que del otro lado del Atlántico existe un pequeño país que se llama la República Oriental del Uruguay. Y desde ese inicio también somos conflictivos, no conflictivos, somos particulares en todo. Tenemos, yo le decía, presidente, un país sin nombre, es decir, República Oriental del Uruguay, que es simplemente que cuando se conformó el país, dijeron, bueno, ¿cómo lo nombramos? ¿Qué nombre le ponemos? Y bueno, es la república que está al oriente del río Uruguay. El río Uruguay es el que nos divide territorialmente con Argentina. Tenemos una ciudad también complicada en el nombre. ¿Quién dijo Montevideo? ¿Por qué Montevideo? Bueno, y ahí los estudiosos también tienen hasta ahora grandes polémicas, hay muchas versiones. Uno dice que fue algo, el vigía del buque Trinidad, la cual piloteaba Fernando Magallanes cuando llegó al estuario de la Plata, y en portugués, porque era portugués, dijo Montevideo, o sea, Montevideo. Entonces quedó Montevideo. Otros dicen que era la cartografía que usaba la corona española en ese entonces, que decía un monte sexto, o sea, número romano, de este a oeste. Y uno lo lee y dice Montevideo. En fin, hay un montón de anécdotas que es lo que nos hacen también muy particular en ese sentido. ¿Cómo comenzó esta historia de la migración? Bueno, comenzó porque, digamos, con un tratado de Tordesillas que dividió el mundo, digamos, al oeste para Portugal, al este de la corona española. Esa línea imaginaria cruzaba una parte del territorio de lo que hoy es Brasil. Y todo eso quedaba en la órbita y el poder de Portugal. Por supuesto, los portugueses eran ávidos en expansión y de correr la línea. Bueno, así los varios tratados y al final, hasta que detectaron que ese territorio que la corona española había dicho que era sin ningún valor ni provecho. No olvidemos que hace varios siglos atrás lo que interesaba a la nación eran las riquezas materiales, minerales. Si no había oro, plata, esto no servía. Y Uruguay, su territorio,
En principio no existe nada y era sin ningún valor. Hasta que hubo un adelantado, Hernán Darias, que era el gobernador del Río de la Plata. En ese momento le escribe a la corona, y le dice que era un territorio óptimo, vasto, para crear ganado. La corona le autoriza, llega a mandar, establece con varios barcos, larga los vacunos, y creo que también, aparte de los vacunos, llevó jugadores de fútbol. Porque hoy día la carne y los cueros es la principal industria de exportación junto con los jugadores de fútbol. En el porcentaje, Uruguay tiene en este momento cerca más de 1.200 jugadores jugando en el exterior. Fíjese, un país de 3 millones de habitantes, por eso somos insólitos, somos increíbles. Bueno, eso generó que Portugal viera con muy buenos ojos, y más ahora que tenía carne y cuero a mano, a expandirse. Crea la colonia El Sacramento frente a Buenos Aires. Mi país es muy pequeño, son 177.000 kilómetros cuadrados y está dividido en 19 departamentos. Y enfrente a Buenos Aires está el departamento de Colonia. Y ahí los portugueses hábilmente crearon una fortificación, la colonia El Sacramento, que hoy día es patrimonio histórico de la humanidad. Siguieron la expansión, crean ahí un asentamiento en lo que hoy es Montevideo, y entonces Felipe V le intima prácticamente a Mauricio Bruno de Zavala, en ese momento gobernador del Río de la Plata, a que tenía que crear una fortificación. Zavala hábilmente había dilatado ese mandato, porque por varias veces el rey le había incluido que tenía que crear algo sí o sí en ese territorio, sin ningún problema al principio. Y Zavala se resistía, porque según historiadores dicen que veía ya el hecho de crear una fortificación, un pueblo, una ciudad posteriores en Montevideo generaría una lucha de puertos, lo cual se dio hasta nuestros días. Hoy tenemos con Buenos Aires grandes problemas entre Montevideo y Buenos Aires, porque Montevideo es un puerto natural, tiene una bahía que la protege de las tempestades y también de los ataques que en ese momento la corona colonial sufría. Buenos Aires diferente, hay que tragarlo, puerto abierto, en fin, ofrece otras condiciones. Zavala crea, cumpliendo el mandato del rey, crea un pequeño fortín de Montevideo y dice, bueno, muy bien, está creado, ¿y ahora qué hacemos? La corona entonces dispone que había que poblar ese lugar. Entonces dictamina que 50 familias gallegas y 50 canarias deberían viajar a ese lugar para empezar la población de ese territorio. Por estas razones, en fin, los gallegos no van. Los que toman la costa entonces son los canarios. Y se genera otro problema, es decir, los capitanes que llevaban mercancía a ese continente americano cobraban muy bien por todo lo que llevaban. Entonces le dijo, no nos interesa llevar gente porque no cobramos nada. Entonces hubo que negociar con la corona, le pagaban por familias. Y así fue que, llegado ese acuerdo, en 1726 llegan las primeras 13 familias a Uruguay. En el buque Nuestra Señora de Encina arriban a ese mundo desconocido. Y yo siempre destaco mucho esto. Es decir, ustedes se imaginan hace 300 años casi atrás, sin internet ni teléfonos móviles, ir a un lugar al otro lado del Atlántico de que desconocían totalmente. Ahora hablando esto de las migraciones se me viene un poco el recuerdo, también el pensamiento, y por eso creo que hay que validar aún más la decisión de aquellos primeros canarios que partieron de acá dejando atrás sueños, familias, hijos, amigos, para ir a un lugar que no conocían y que sin duda nunca más iban a volver. Valentía, sin duda, diría yo, porque
Canario viajar también en esa cátara de muestras, las naves que asuntar en la Canaria. Y así comenzó la población de Montevideo. Otro hecho a destacar de los canarios es que se habla mucho de la migración a Venezuela, Cuba, de Estados Unidos, las ciudades que encontraron los canarios. Pero creo que la migración Canaria-Río de la Plata es la gran desconocida, es la que no se le ha dado una plena difusión. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense, los canarios estuvieron en todos lados, pero la única ciudad capital de un país que fundaron fue Montevideo. Y poca gente lo conoce. Yo hablaba hace poco con una persona del Parlamento y desconocía estos hechos. Realmente se lo sabía, es importantísimo, creo que sí. Y es un debe que tenemos los canarios y los uruguayos, porque creo que esto hay que darle un mayor realce y destacarlo. Ese momento. Los canarios se afincaron, ingresaron, bueno, se integraron a la sociedad en ese momento. Pero como eran gente agrícola, indudablemente lo que buscaban era alejarse de la sociedad montevideana en ese momento, querían estar afuera. Los gallegos, los catalanes quedaron en Montevideo, ellos llegaron después. Como tenían habilidades comerciales, quedaron en la ciudad. Los canarios no, se fueron fuera de la fortificación de Montevideo. Hoy día, entonces, se fueron a un departamento que nosotros llamamos Canelones. Y todos los que nacen ahí, al día de hoy le decimos canarios. ¿Por qué? Porque ellos crearon sus productos, sus familias, se afincaron, y hoy día prácticamente Canelones es canario. El alcalde nuestro de Canelones, su familia de Fuerteventura. Tenemos raíces históricas sin duda muy importantes. El prócer nuestro, José Artigas, en su sangre tenía venas, corría sangre canaria, porque su abuela era de la Laguna. O sea, tuvimos grandes personajes, les diré, y así comenzó la inmigración canaria. 3 años después llegan 25 familias más, 115 en total, que llegaron a conformar todo un grupo muy interesante, muy importante. Posteriormente ya llegan otra oleada de inmigración, pero la más importante y lo que atañe, digamos, aquí al tema de hoy es el tema de los canarios. Nosotros heredamos, sin duda alguna, muchas cosas de todos, y es lo que nos conforma hoy la personalidad, la idiosincrasia. De los canarios tenemos muchísimas cosas. Tenemos, por ejemplo, el agorró, que es un canto de cuna. El otro día mi señora escuchó justamente en la radio Santa Ana, que es un tema de niño, dice, pero esto me cantaba mi abuela. Dice, qué increíble, el mismo tema, la misma canción. El gofio, yo me crié con leche y gofio, es decir, llegaron a haber 13 molinos de gofio en Uruguay, de los cuales quedan 2 aún líquidos, y sigue explotando. Las construcciones, por ejemplo, las construcciones en el interior de mi país, sí, se hacían, por supuesto, algunas perduras todavía, como recuerdo, probablemente era de barro y paja. Y la paja, el techo, digamos, baja, se le dice cola de pato, que es típico canario, eran de los guantes. Es decir, tenemos una serie de atributos y demás que vamos a ir conformando. Otra cosa, que hasta el día de hoy, como país agrícola, como pueblo agrícola, que eran los canarios, se dedicaron a la agricultura, probablemente. Para eso utilizaban los bueyes. Y la forma de unir a los animales era típico de acá. Le dieron el nombre de canga de camella, es
Es decir, que es un término típico de acá. ¿Por qué? Porque la agricultura en aquel momento, hace más de 300 años, la pala, fundamentalmente se usaba el camello, elemento de tiro, para hacer el arado en la tierra. El camellón, por ejemplo, el término que aún hoy se utiliza en Uruguay, que es el montículo que queda después cuando pasa el arado. El bazar, que es una construcción que se hace en las casas del interior, ya sea en la cocina o en el frente, que era típico canario. ¿Qué se hacía? El bazar es una especie de montículo que se hace con piedra, y ahí, aparte de la cocina, de poner los implementos en la cocina, se ponía fundamentalmente la tinaja de agua. A la entrada, cuando llegaba el visitante, se les compartía, se invitaba con agua y todo lo demás. O sea, tenemos muchísimas reminiscencias, recuerdos y aún idiosincrasias. También tenemos ahí algunas cosas cómicas, también, digamos, folclóricas. Yo me acuerdo que a veces a mi madre yo le señalaba las estrellas la noche, es decir, el hemisferio sur es muy rico en las estrellas, a diferencia del norte, es decir, allá aquello es una playa de constelaciones, uno las ve. Y yo cuando la señalaba, me decía, no señales, porque te sale verruga en el dedo. Que es típico de acá, se pegó, ¿verdad? El orzuelo que se quita poniendo una llave, nosotros lo hacemos con un anillo de oro. Son cositas que fueron quedando. Son más de 300 años que ahora tenemos. El antojo de la embarazada, aún no sé si acá se sigue usando, por ejemplo, empieza con el antojo, ¿verdad? Que si tiene lo que se le ocurra, a veces vemos al esposo ahí que sale a las 3, 4 de la mañana a buscar algo porque se le vino el antojo a esa hora a la señora. Porque si no se queda con la cara manchada, se dice. El vientre de las damas cuando están por parir, si es redondo es una nena, si no de a medio combinado es un hombre, en fin. Y algo que me llamó hace poco cuando leía la atención, la cobada. No sé si aún, se aplicaba mucho, pero decía que era cuando la mujer tenía familia. La cobada era el esposo, una vez que la señora tenía esa familia, se acostaba con el recién nacido y le daba calor, en tanto la mujer inmediatamente pasaba a desempeñar la tarea doméstica. Algunos creen ver en esto el traspaso del matriarcado al patriarcado, otros dicen que también que eran creencias que existían de que era para espantar o confundir a los malignos espíritus que atacaban a las parturientas, es decir, hoy día fallecen algunas las mujeres con los partos y se imaginan hace 300 años atrás, lo que sería, me imagino yo. La religión, por ejemplo, llevaron los canarios el culto a la Virgen de la Candelaria, San Isidro. Nosotros, nuestro país es laico, hace ya más de un siglo largo, a principios de 1900 se decretó la separación de la Iglesia y el Estado, no son juntos sino separados, y ahí se decretó el Estado uruguayo. Entonces se corrió la fecha, acá se dice de todos los santos, nosotros, que es el primero, ¿verdad? Nosotros conmemoramos esa fecha el 2, pero le decimos Día de los Difuntos, por esas condiciones. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, personajes que tuvimos muy importantes. El primer arzobispo de Montevideo era de Lanzarote, el presbítero Jacinto Vera. Tuvimos a Alfonso Espino La Vega, un médico destacadísimo, principalmente por el tratamiento que él hizo del estudio y demás de la viruela, que en ese momento en 1800 en Uruguay, fue condecorado, era íntimo amigo de Pasteur y alumno, fue condecorado en Francia, en España, en Uruguay. Ildefonso de León, que fundó la ciudad del Tala, que es una ciudad donde está radicada una de las casas de canarios. En Uruguay hay como 5 casas de canarios y una está justamente en el Tala.
Está también José Fernández Romero, que fue el primer autor de un tratado de navegación del Río de la Plata. Francisco Aguilar, que fue senador también de la República y destacado hombre del proceso revolucionario. Es decir, no quiero aburrirlos con esta charla, simplemente estoy dando aquí pauta de las más o menos impresiones, los canarios y los revolucionarios. Sin duda alguna constituyeron un grupo étnico muy importante, nos trasladaron, digamos, una forma de ser y de pensar que además fue un grupo muy abierto, lo que nos permitió conformar nuestro país. Creo que la deuda histórica que tiene Uruguay con Canarias, esa conformación es muy grande, pero también con todos los inmigrantes que llegaron. Es decir, nosotros fuimos hasta el año 1950, recibimos una inmigración de todos los países, principalmente en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra, ¿verdad? Una Europa desolada, donde los españoles fueron tanto a Uruguay, en su mayor parte, y otros tanto a Argentina. Los italianos, en cambio, fueron más a Argentina, pero también fueron a Uruguay, los alemanes, en fin. Uruguay hoy día es un país de brazos abiertos, conocemos lo que es la migración. En este día tan especial, diría que sufrimos cuando se comenta tantas cosas del inmigrante. Yo creo que es un tema que nos tocó de fondo, nunca al contrario. En Uruguay, por ejemplo, a modo de anécdota, yo tengo una colega en el servicio exterior, diplomática por supuesto, y viaja a todos lados con su madre. Su madre tiene 74 años, pero aún viaja con su pasaporte español. Fíjense lo que es decir, la apertura que tenemos nosotros, esa visión. Nunca se le exigió a esta buena señora, dígame, su hija diplomática uruguaya, que usted lleva más de 60 años en Uruguay y tiene su documentación uruguaya. Es decir, son cosas que a nosotros no se nos ocurren en estos momentos. Yo viendo a todos estos chicos realmente comparto y me alegro de estar en el grupo con ustedes. Creo, recogiendo un poquito las palabras de todos, creo que haría también mención. Hay un Rafael Amor, que es un autor argentino, ¿no? Que escribió No me llames extranjero, creo que eso lo conocen todos, y realmente es una sensibilidad muy grande el tema que toca, como dice él, no me llames extranjero porque haya nacido lejos, o que tenga mi tierra otro nombre, porque el término extranjero es un término frío, llama a la tierra, a un mismo, y creo que eso no debe pasar. Yo, para culminar, quiero agradecer a CEAR, felicitarlo por la tarea que lleva a cabo. Realmente es conmovedor haber escuchado y visitado las instalaciones de todo este local, el apoyo que brindan a todos los chicos jóvenes, y realmente creo que nos sentimos consustanciados, compenetrados de esa problemática de como país de inmigrantes que somos, que sí, hemos sido conformados toda la vida, a mediados del siglo pasado, todos nuestros, la época de las luces que vivimos, como vive cada país, también todas las figuras destacadas, todas extranjeras, uruguayos de por sí, pero por supuesto, pero también su origen era de otro país. Yo les agradezco realmente la invitación, no sé si estado a la altura de lo que esperaba un poquito, pero sería muy lindo y más amplio el tema. Tengo minutos contados para comentarles esto, pero realmente estoy congratulado y en nombre del consulado de mi país me siento plenamente satisfecho y bueno, comparto también con todos ustedes este momento tan especial. Les agradezco realmente la invitación y vuestra presencia. Gracias. Muchas gracias.